más de 39.000 casos de secuestro entre 1970 y 2010. En la historia de violencia de Colombia, el secuestro ha sido uno de los crímenes más atroces que han sufrido los colombianos, llegando a registrar más de 39.000 víctimas entre 1970 y 2010, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. La época más álgida de secuestros en Colombia fue a finales de la década de los años 90, cuando el país llegó de registrar más de 3.500 casos, alcanzando su pico máximo el año 2000. En una época en la que confluían varios grupos armados como guerrilla y paramilitares que estaban en plena guerra contra el Estado. Sin embargo, casi 2 décadas después, las cifras de secuestros en Colombia bajaron dramáticamente y para finales de 2018 se registraron 170 casos según información de la Policía Nacional. Este delito llegó a afectar a 1.102 municipios de los 1.106 del país y entre 1970 y 2010 el 84% de los secuestrados fueron de carácter extorsivo, es decir, para tener provecho económico por el secuestro, dice el reporte del CNMH. Para finales de la década de los 90 e inicios del 2000 se dio la masificación del secuestro, donde se observó un recrudecimiento del conflicto armado y de una profunda crisis del Estado, dice el Centro de Memoria Histórica. Para entonces la guerrilla de las FARC era el actor que más secuestros cometía. Durante los diálogos de paz del Caguán entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC entre 1998 y 2002, ese grupo guerrillero cometió 5.351 secuestros, ELN 4.460. Violaciones. Entre 1990 a 2005, los casos de violencia sexual en Colombia son alarmantes. El abuso sexual y el maltrato contra los niños. El bienestar familiar arroja que, según Colombia, es uno de los países de América Latina donde más se violentan los menores de edad, con 12 casos diarios de abuso sexual a menores de edad solo en Bogotá. También arrojan cifras de 15.448.000 colombianos menores de 18 años, de 1.082 niños y niñas son víctimas de violencia cada año. Según Medicina Legal, no todos los casos se conocen, no hay un sistema de información y un seguimiento claro de lo que ocurre de la violencia contra los niños. Esto afecta en Colombia, calificándola como uno de los países con una cifra alarmante de violencia contra los niños. Atentados terroristas. La historia de Colombia desde 1980 y 2000 ha estado marcada por la violencia procedente por varios grupos ilegales que, en la batalla por defender sus intereses, ha dejado un doloroso rastro de sangre en el país. En 1989 fue un año marcado por masacres, asesinatos y carros bombas que paramilitares y narcotraficantes que utilizaron con el propósito de acallar sus contradictores y mantenerse impunes en la oscuridad. Estos casos pusieron alerta a Colombia, aumentando la seguridad, pero aún así no cesaron. Colombia seguía presentando casos. Se suponía que estos atentados iban en contra de personas del gobierno o empresas. Más de 250 casos entre 1980 y 2000. Estos casos afectaron a Colombia con los bienes públicos y las muertes de personas del Congreso y colocándolo como un país en alerta por el terrorismo. Secuestro. Consecuencias. Entre 1985 y 2005, 722.296 personas campesinas huyeron a la ciudad. El aumento de desempleo aumentó un 58.9% en el 2005 y la caída de productos agrícolas y bovinos. Violaciones. Consecuencias. Estos casos ponían a Colombia como un país inseguro con los niños, lo que era algo alarmante. Atentados terroristas. Consecuencias. Colombia en 1980 y 2000 se convirtió en un país alerta por estos actos. La destrucción de bienes y personas importantes asesinadas por grupos ilegales. Secuestro. Conclusiones. Las FARC subsistían por la siembra de coca y por el secuestro. Las FARC reclutaban niños para mantener acorde su ejército. Violaciones. Conclusiones. Entre ese periodo de años se vivieron muchos casos de violencia sexual y maltrato contra los derechos de los niños. Algunos casos aún no son resueltos y otros no son denunciados. Atentados terroristas. Conclusiones. Los grupos ilegales hicieron atentados para hacerse notar por el gobierno y poder llevar a cabo sus ilegalidades y generar miedo.